Vamos a empezar esta sesión. Muchas gracias a todos por su participación. Vamos a empezar esta sesión que la hemos llamado Out of the Box. Es un conversatorio que vamos a tener con nuestros invitados, Vanessa Briceño, Brian Heiser y Renato Vázquez. Vanessa es CEO de La Jato del Gato. Su lema es: creo en el bienestar del medio ambiente y del respeto a los seres vivos. Está enfocada en conocer, aprender y entender a las personas y los animales para mejorar la convivencia y, en consecuencia, su calidad de vida. Su partner y socio, Brian Heiser, es director creativo y diseño de productos en La Jato del Gato. Su lema es: creo en mantener vivo tu niño interior para experimentar y aprender constantemente a través de la magia, el diseño, el dibujo y otras artes. Y su enfoque es aprender e inventar nuevas alternativas de solución que mejoren el entorno y, por consecuencia, su estilo de vida. También nos acompaña Renato Vázquez, egresado también de la carrera de arquitectura, y Renato es diseñador y creative thinker. Su lema es: creo en el poder de la arquitectura para empoderar a las personas. Él es apasionado por la estética de las cosas y la buena arquitectura. Sus intereses van en el habitar, el urbanismo y las tendencias. Tiene habilidad en representación gráfica, la fotografía, de branding y empleo de nuevas tecnologías. Entonces, les damos la bienvenida, chicos. De verdad estamos muy agradecidos en que nos hayan aceptado formar parte de este espacio. El motivo de esta convocatoria, además de inspirarnos con sus valiosos conocimientos, ideas e iniciativas sobre emprendimientos no convencionales, pero que tienen que ver con la arquitectura, es poder conversar sobre cómo perciben también el futuro de nuestra profesión y qué alentó en ustedes a apostar por un camino emprendedor. Entonces, vamos a empezar la sesión primero con Vanessa y Brian. Empezamos entonces, chicos, con ustedes. Arrancamos unos 15 minutos para que nos puedan hacer una exposición y luego pasamos con Renato. Bien, Van, entonces arrancamos con ustedes. Hola chicos, ¿qué tal? En verdad, sobre todo contentos de estar acá y de participar y poder contarles un poco de nuestra experiencia en este emprendimiento que en verdad ha sido un reto desde un inicio, ¿no? Ha sido algo completamente nuevo para nosotros. Bueno, nosotros, o sea, yo soy Vanessa Briceño. Yo soy Brian Heiser. Y ambos somos parte del equipo principalmente de diseño de La Jato del Gato. La Jato del Gato empezó como una idea de proyecto, como una idea de juego, en verdad, más o menos en el 2016, una vez que estábamos terminando la carrera. No fue hasta finales del 2017 cuando nos dimos cuenta que este tipo de accesorios, de objetos que habíamos creado, ayudaban al gato en general en su calidad de vida o en su forma de comunicarse con nosotros. Fue en ese momento en que empezamos a ver la manera de mezclar los intereses y conocimientos de todos los miembros del equipo, y principalmente incluían la ayuda a otros, el amor por los animales, el cuidado del medio ambiente, que nos parecía muy importante, la idea de poder enseñar y pasar nuestro conocimiento y nuestra experiencia al resto de personas, siempre creando, innovando nuevos diseños y manteniendo una idea mucho más lúdica, ¿no? Mantener este juego diario. Y todo esto juntándolo con las herramientas que habíamos aprendido a lo largo de la carrera. Es así como llegamos a la idea de crear soluciones que mejoren la calidad de vida de estos dos usuarios, ¿no? Que vendría a ser el gato y el humano. Siempre enfocados en entender a fondo cómo funcionan y cómo se relacionan estos dos individuos que tienen necesidades completamente distintas y tienen una manera de comunicarse también completamente distintas. Entonces,
En verdad, ese en un inicio fue uno de los retos más grandes que tuvimos, porque tuvimos que investigar bastante, o sea, digamos que la parte humana la conocíamos, pero la parte en verdad de etología, de comportamiento felino, era un nuevo mundo para nosotros. También empezamos a, digamos que investigar un poco más acerca de nuestro nicho de mercado, y nos dimos cuenta que en nuestro nicho, en verdad, la mayoría de productos que se ofrecen son, o ya sea productos completamente pensados para el humano, o completamente pensados para el gato. ¿A qué me refiero? Pensados para el humano me refiero a que sea un objeto completamente estético, pero que no necesariamente satisfaga de manera adecuada lo que el gato necesita, o que sea completamente funcional para el gato, pero que no necesariamente el humano apruebe del todo, solo que como tiene un gato tiene que ceder espacio en casa, entonces se conforma con lo que hay, por así decirse. El grave problema de este tipo de productos es que no consideran que estos dos individuos en verdad son parte de un mismo organismo, ¿no? O sea, viven en un mismo hogar. Y al igual que con las personas, que cuando vivimos dentro de una misma, digamos que sociedad, lo que le ocurre a uno repercute completamente en el estado del otro, ¿no? Anímico del otro, o sea, ya sea de buena manera o mala manera. Entonces, eso era algo que veíamos que faltaba bastante. Digamos que estos dos seres son en verdad parte de una familia, y lo que sucede en una familia para poder vivir en un entorno equilibrado es que necesita haber una socialización constante entre ellos, necesitan conocerse, necesitan comprenderse, para poder ayudar a que cada uno satisfaga, digamos que, sus necesidades. Porque si es que no se, digamos que no se llegan a satisfacer estos puntos, no se llega a entender esta idea, suelen ocurrir los más comúnmente llamados problemas de comportamiento del gato, que en verdad no es que el gato tenga un mal comportamiento de la noche a la mañana, sino que en verdad digamos que es una consecuencia de no haberle dado lo que realmente necesitaba, ¿no? O sea, tenemos que considerar que nosotros, el gato, digamos que no decidió vivir dentro de una casa, sino que nosotros decidimos acogerlo y darle un espacio en nuestro hogar. Entonces, nosotros somos completamente responsables por las mascotas que tenemos en el hogar. O sea, nosotros tenemos que brindarle las herramientas o digamos que los espacios para que ellos puedan sí, realizarse en general. Es por eso que como arquitectos encontramos la solución, bueno, vimos que la solución estaba enfocada de dos formas. La primera era, digamos que concientizar o asesorar a las personas en entender y comprender a su gato para poder facilitar la convivencia del entorno, ¿no? Al final, el ser humano es digamos que el ser pensante, el ser que tiene una comunicación mucho más fácil, el ser que va a encontrar los distintos objetos y que se los va a brindar a ambos, ¿no? Entonces, tener un acercamiento con este individuo era una de las principales tareas. Y por el otro lado, el crear oportunidades de comunicación. Muchas veces, en verdad, no sabemos cómo comunicarnos de una manera con las mascotas, no hablan nuestro mismo idioma, entonces el reto también estaba en crear estas oportunidades para mejorar los vínculos que existían entre ellos. Fue así como la parte teórica la llevamos más digamos que creamos una especie de análisis, una forma de entender el hogar como la ciudad de los gatos, que más adelante Brian les va a explicar, y la parte de crear oportunidades lo hicimos mediante el diseño, ¿no? Es que empezamos a crear espacios que permitan la interacción de estos dos individuos para que haya una mejor comunicación.
Dentro de la ciudad de los gatos, lo que en realidad es nuestro hogar, sino que es a una escala distinta, es una escala gatuna, es que podemos aplicar ciertas herramientas básicas de urbanismo para entender cómo es que el gato comienza a utilizar estos espacios junto a sus humanos. Podemos detectar que hay sendas, hay flujos más constantes, hay lugares críticos en los que los humanos y los gatos comienzan a socializar más. Entonces, la idea es poder aplicar todas estas bases de urbanismo para detectar puntos críticos y poder dar soluciones un poco más específicas para poder solucionar unos cuantos problemas, ¿no? Este es un caso de unos clientes que nos pidieron hacer una intervención en uno de los muros y el plano se ve raro, principalmente la sala se ve un poco rara, pero es porque ellos modificaron la disposición de los mobiliarios para poder brindarle a sus gatos guaridas, áreas de descanso y escondite, lo cual está mal porque dejaron de lado el uso de la sala para beneficiar al gato. Entonces no había un equilibrio en el hogar. Parte de esta propuesta fue no solamente darles el objeto que ellos requerían, sino también una reorganización del espacio para que ellos pudieran usar nuevamente la sala. Y cuando fuimos a hacer la intervención, es que vimos que se habían tomado en cuenta la propuesta de reubicación de muebles y se veían los usuarios felices y los gatos también. Entonces, siempre es bueno hacer un análisis del entorno. Para los diseños siempre buscamos ciertos parámetros o conceptos para poder mantener una misma línea, ¿no? Una misma base y esencia. Prácticamente son 6 puntos, 6 conceptos, 6 parámetros que mantenemos. Que sean diseños modulares o acoplables, que esto permite el crecimiento progresivo, como ocurre en las viviendas, para que el espacio del gato pueda aumentar según las actividades que vaya a realizar y puedan separarse también. Ecoamigable nos referimos a que no solamente mantener los materiales que utilizamos, sino también pensar en la disposición final de cada uno de estos elementos. Interactivo es un factor importantísimo porque nos va a permitir poder tener una mejor comunicación con los gatos en este caso. Debido a que los gatos se comunican bastante mediante el aroma. Entonces, los gatos utilizan esos espacios que van a ser espacios de socialización y por ser interactivos, nosotros también vamos a empezar a dejar nuestro aroma. Entonces, el gato va a poder reconocernos como un ente que está en su día a día. La multifuncionalidad es importante también para ambos. Uno para el humano, porque no tiene que tener distintos elementos dispersos en el hogar, sino es un solo objeto que pueda cumplir todas las necesidades o necesidades importantes del gato. Y para que el gato tenga mayores probabilidades de uso, que llega a ser un factor importante porque en algunos casos los gatos son complicados de entender. La flexibilidad nos referimos a que pueda ser fácil de amoldar en el espacio, es decir, que pueda ocupar un lugar con mucha facilidad. Como los diseños que creamos son modulares, tú puedes separarlos o unirlos de distintas maneras. Es así como puede adaptarse a distintas circunstancias. Y por la parte decorativa es que mantenga una estética que permita al humano colocarlo en lugares visibles en el hogar. Eso también trae beneficios al gato porque ellos necesitan tener estos hitos, estos elementos que los ayuden a reconocer su entorno en los lugares donde solemos estar, porque siempre quiere haber una comunicación constante. Los conceptos los acabo de mencionar, pero ¿cómo llevamos esa idea a la realidad? Desarrollamos un mecanismo que puede parecer sencillo, pero tomó tiempo desarrollarlo. Cada uno de los elementos, cada uno de los diseños los fabricamos a través de la fabricación digital. Mantenemos los materiales ecoamigables como el cartón, pero si es que no pensamos en la disposición final de ecoamigables para nosotros. Cada sección de cartón
está atravesada por una varilla. Pudimos haber utilizado algún tipo de pegamento ecológico, lo que fuese, pero esto evita el correcto reciclaje de cada uno de los elementos. Entonces, sale fuera de nuestros conceptos, ¿no? Claro, lo que queríamos mantener era siempre una línea, una línea de vida, un ciclo, digamos que circular en la vida del producto, ¿no? Que tenga, digamos que materiales amigables desde un inicio y que cada una de las piezas tenga digamos que un final adecuado, ¿no? Muchas de estas piezas las reutilizamos para que se conviertan En otras piezas, otros otros objetos. productos futuros, o las que digamos que no pueden ser reutilizadas pueden ser recicladas de una manera correcta. El mismo mecanismo ayuda a que mediante una varilla de madera se mantenga toda a presión. Es decir, de esta manera podemos mantener todo junto sin usar pegamento. Y esta misma estructura que atraviesa los cartones hace que cada uno de los diseños sea más resistente y también mediante unos seguros poder acoplarse. Entonces, esto nos facilitaba y nos beneficiaba a todos en general. Entonces, les explicamos rápidamente el concepto de uno de los diseños de los primeros que hicimos, que se llama el CutForce, que fue el primer diseño modular que desarrollamos. Para la idea, el concepto fue crear 3 elementos que puedan tener su propia identidad, pero que puedan crear un todo, puedan formar un todo y se puedan beneficiar, no beneficiar, más bien se puedan ayudar uno del otro, ¿no? Se complemente cada uno de estos diseños. Es así como desarrollamos este módulo a través de la geometría, según las esencias naturales y actividades del gato. El Nigicat, que significa la esencia salvaje, a través de las distintas aberturas que tiene el diseño, permite el juego y la cacería, porque el juego de los gatos es la cacería en su estado salvaje. En el Aracat, que es la esencia tranquila, tiene un espacio menos permeable, es un poco más cerrado, entonces mantiene los niveles de estrés un poco más controlados. Y el Kushkat, que es la esencia sabia, se refiere a la seguridad que tiene el gato en el entorno. Como tiene una abertura circular, el gato está mucho más expuesto ante los distintos usuarios e incluso frente a nosotros. Y esto quiere decir que es un gato que está en confort con su entorno y sabe que no va a ser atacado ni perjudicado por algún otro individuo que esté en el lugar. Entonces, bajo estos parámetros y medidas que hemos planteado, es que prácticamente podemos desarrollar este diseño que puede ser cambiante, puede acoplarse a distintos lugares de la vivienda. Es así, por ejemplo, que puedes, como dijo Brian, pueden ir cambiando estas formas, ¿no? Puedes ir moviéndolo incluso de distintas zonas de la casa para poder, digamos que, mejorar la comunicación del gato con el usuario, ¿no? Normalmente los objetos los sueles dejar en un lugar fijo, los objetos del gato, y esa comunicación diaria se pierde. Entonces, la idea es tener objetos que puedas tú trasladar dependiendo del ambiente al que vas, y de esa manera llevas un poco del olor o un pedazo de esencia del gato, por así decirse, a la habitación en donde estás, y el gato puede estar en su espacio y tú en tu espacio, pero a la vez, digamos que manteniendo una armonía o una convivencia sana, ¿no? Claro, hay que entender que, como habíamos dicho, la ciudad de los gatos es una ciudad no hecha de concreto como la ciudad en la que vivimos, sino más bien son elementos que pueden ir cambiando y pueden estar reubicándose constantemente. Y como mencionamos que el gato es un usuario que se comunica a través de los aromas, es que estos elementos de socialización tienen que también ser fáciles de reubicar. Y claro, y tiene que ser un elemento que mantenga siempre el aroma del gato, ¿no? O sea, nosotros, bueno, nuestra ciudad, como dice Ryan, es algo completamente estético. Sabemos que, sea cuantas veces que salgamos a la calle, este espacio, la ciudad va a ser siempre la misma, ¿no?
es un poco, o sea, el hecho de que se mantenga siempre igual nos ayuda incluso a nosotros a ubicarnos, a sentirnos mucho más seguros cuando salimos, pero para el gato esta ciudad es completamente cambiante. O sea, puede que un día se despierte y sus cuidadores hayan reubicado por completo el comedor se pasó a la sala comedor, entonces esa ubicación que ya tenían, digamos que establecida y mapeada, cambió por completo. Entonces, justamente para eso es necesario que hayan estos pequeños hitos, por así decirse, o espacios que el gato pueda reconocer, ya sea mediante el olor o mediante algún marcaje visual como el rascado. Y siempre mantenemos un concepto, ¿no? Que siempre tiene que estar en cada uno de nuestros propósitos. Bueno, es así que nosotros siempre tenemos, digamos que como base y como finalidad el generar un equilibrio entre estos tres entes, por así decirle. Sería el humano, el gato y también el hogar, ¿no? Como organismo vivo, porque igual, sea lo que sea que pase con estos dos individuos, afecta directamente al hogar. Y todo por medio de productos coamigables y asesorías para siempre generar digamos que un ciclo circular que no dañe en general el medio ambiente. Y eso en verdad sería un resumen. Un resumen de lo que venimos haciendo hasta ahora, que nos ha costado, o sea, digamos que no es que haya sido un proyecto que haya salido digamos que de la noche a la mañana, incluso nosotros en un inicio no le encontramos muchas similitudes con la arquitectura. Muchas similitudes con la arquitectura, y ha sido que con el paso de los años y digamos que con la experiencia en este rubro y con la experiencia también en la carrera, que hemos podido encontrar cómo aplicarla, y que aparentemente siempre lo aplicamos, pero no éramos conscientes de... No se había aterrizado bien hasta el momento que hicimos la actualización de la marca para poder expresar todos estos datos y toda esta información, ¿no? Así que muchas gracias. Muchas gracias, Vanessa y Brian. De verdad que los felicito, porque se nota que hay detrás de cada uno de esos productos cualquier cantidad de investigación, y cómo se nota de que han sido productos concebidos por arquitectos, porque ahí encontramos el valor, ¿no? El valor agregado de este producto, que no es un servicio convencional. Yo quería hacerles una pregunta. Quisiera que nos detallen un poquito más cuáles son las características de ese nicho que ustedes han identificado, al cual le venden sus productos, y cómo fue que llegaron a identificar ese nicho, ¿no? ¿Cómo fue que lograron identificar ese problema, que es lo que todas las personas que quieren buscar un negocio, emprender en algo, siempre están como buscando problemas que resolver? Quisiera que nos cuenten un poco. Un poco más sencillo porque nosotros somos parte de ese nicho. Digamos que nosotros en verdad teníamos ese problema. Hemos tenido gatos toda la vida, pero ninguno de nuestros gatos ha tenido un espacio adecuado en el hogar. Simplemente era, por ejemplo, en mi caso, era todas las cosas del gato se van a si es que tienes cosas para el gato, se van a tu cuarto y se esconden. Y se esconden de la casa. Entonces, justamente en el 2016 hicimos un prototipo, pero en verdad pegado, que fue la base. Sí, que fue la base, y que luego, cuando vimos, digamos, que el beneficio que traía, empezamos a desarrollarlo un poco más, ¿no? Y empezamos a ver que personas que también tenían gatos tenían estos mismos problemas. Solo que eran problemas que tú siempre dices, el gato está haciendo tal cosa, está malogrando los muebles, el gato es agresivo, el gato, siempre digamos que el problema es el gato, ¿no? Pero al igual que en una persona, al igual que los perros, digamos que todo viene de la crianza y del estilo de vida que ha llevado, ¿no? Entonces, si es que nunca ha sido comprendido, nunca le han brindado lo que realmente necesita, o sea, tiene lógica que eventualmente empiezan a aparecer ciertos problemas, ¿no? O sea, estos problemas ya son como que la gotita que derramó el vaso, y que suceden cuando
ya hay demasiada tensión. tensión o estrés acumulado en este ser vivo, ¿no? En cuanto al público, al nicho, en verdad siempre ha estado ahí. Tú lo puedes encontrar, incluso las tribus que se generan dentro de las redes sociales, principalmente en Facebook, es que puedes encontrar que se han creado grupos por mismas personas, como en el caso de los gatos, el gato gatuno, gato felino, o personas que tengan alguna, alguna enfermedad como la celiaquía, que son grupos de Perú sin gluten, o, u otros grupos así, es que ellos mismos te están diciendo que hay un problema, que necesitan ayuda. Entonces, puedes buscar estas tribus dentro de las mismas redes sociales y por ahí puedes ayudarte a saber qué es lo que quieres hacer. Entonces, el primer paso fue ustedes identificar un problema a partir de su experiencia y luego fue comenzar a escuchar a estas tribus, ¿no? Para poder entender realmente cuáles eran qué otras oportunidades se podían abrir y aparecer a partir de ello. Entonces, qué importante es escuchar mucho a nuestros potenciales usuarios. Y bueno, han generado también todo un tema de conversación con ellos, ¿no? En las redes sociales, dando consejos. No solamente ustedes ofrecen sus productos, sino también he visto de que manejan mucho el tema de dar tips o consejos y generar pues todo un tema de conversación con ellos. Yo quiero abrir un ratito un espacio para nuestros invitados, para las personas que están presentes, de repente alguno de nuestros alumnos o alguien que haya entrado dentro de los asistentes del público que quiera hacer alguna pregunta. Algunos de nuestros alumnos habían formulado preguntas. Chicos, por favor, levanten la mano los que deseen hacer alguna pregunta para darles el pase. Me parece que Fabiana, a ver, Fabiana, creo que tú tenías una pregunta. Hola, ¿qué tal? Eh, sí, yo les quería preguntar más o menos sobre, principalmente ahora que estamos en una coyuntura actual bastante peculiar, quería preguntar como que qué tanto les había afectado a ustedes y cómo lo estaban manejando. Ya, durante esta pandemia, en realidad, como marca, la Jato de Gato no se ha visto afectada, más bien se ha visto potenciada, porque los usuarios, los humanos, se han visto, o sea, han estado viendo realmente los problemas día a día de estar en casa con los gatos y se han dado cuenta que no han estado satisfaciendo los problemas desde ese punto de vista. Claro, ha sido un espacio donde o sea, sí o sí te das cuenta que tu gato no tiene mucho que hacer en el día o que aparentemente nunca estuvo satisfecho. Nunca estuvo satisfecho, o el hecho de haber estado acostumbrado a estar solo y de la nada tener más personas en el hogar viviendo día a día con él, también desencadenaban problemas, ¿no? Entonces, justamente este desencadenamiento mucho más rápido de los problemas ha hecho que muchas personas opten por adquirir productos que ayuden a sus gatos, ¿no? Que fácil era un tema que no lo tenían contemplado y que a raíz de esta pandemia se ha visto, digamos que ha salido a flote, por así decirlo. Sí, y desde el punto de vista de la fabricación, es que como implementamos la fabricación digital, la pandemia lo único que ha hecho es adelantar un proyecto que ya teníamos pensado, que es crear una comunidad con los distintos Fab Labs de otras partes de todo el mundo para poder dejar de exportar productos, ¿no? Al exportar productos creamos toda una contaminación, entonces lo que queremos es exportar archivos que se puedan fabricar en estos Fab Labs para que pueda llegar todos estos diseños a más usuarios sin tener que contaminar y dar trabajo local. Entonces, justo esta pandemia ha hecho que la digitalización sea mucho más rápida. Claro, que esa conciencia de comprar local, de cuidar el medio ambiente o cuidar mucho más su salud, está mucho más consciente en las personas, ¿no? Entonces, en verdad sí nos está ayudando a poder encaminar esta nueva visión que tenemos o esta nueva idea que tenemos de una manera un poco más sencilla. Perfecto. No sé si hay alguna otra pregunta más entre los presentadores. Tenemos, de repente, Paula, ¿tú también tenías alguna consulta?
Sí, hola, ¿qué tal? Bueno, primero que nada, estoy encantada con su producto, sobre todo porque yo amo los gatos. Y mi pregunta es, ¿qué los motivó a volverse emprendedores? Eh, bueno, en verdad inició como una necesidad familiar. Justo por esa época hubo No perdí. sí, tuvimos una pérdida o sea, de mi papá y digamos que, o sea, el emprendimiento es familiar, ¿no? Entonces eso nos impulsó como familia a buscar una salida, eh, Para sobrevivir, ¿no? claro, Prácticamente, para poder mantener, digamos que mantenernos unidos y igual generar como que ingresos propios, por así decirse, que complementen nuestras carreras. Eh, claro, como dijo Van en un inicio, este emprendimiento no empezó como queremos emprender, sino empezó como un juego. Y luego empezamos a darnos cuenta que prácticamente sí tenía potencial y comenzamos a apostar más por el proyecto, a darle mucho más cariño para poder contar toda la historia, ¿no? Prácticamente en un inicio fue por necesidad y ahora es por amor. claro, empezó solo como, o sea, lo teníamos mapeado en verdad en un inicio como solo venta de productos, pero en verdad no se alineaba ni con ni con nuestros ideales, o sea, en verdad queríamos hacer algo más por el Ayudar. planeta, por ayudar, por las personas, entonces fue en ese momento que fue un par de años después soltado el proyecto que empezó ya como algo más, como una pasión y no tanto como un deber o una necesidad, ¿no? Bueno, Vane y Brian, de verdad estamos muy, muy contentos con toda su experiencia y de verdad que nos motiva mucho porque creemos en que sí es posible, pues no solamente pensar los negocios desde un punto de vista económico, sí o sí tiene que a uno motivarle y también es la mezcla de las habilidades de uno, ¿no? Entonces, como que esas tres variables, ¿no? El enfoque de resolver un problema, la motivación que uno tiene y tus habilidades, yo creo que sí, eso es el desencadenante de cualquier cantidad, del éxito que ustedes están teniendo. Ahora vamos a pasar con Renato. Renato, un gusto tenerte aquí en este espacio. Nada, primero un gusto de estar acá. La verdad es que, no sé, me siento feliz compartiendo lo que de alguna manera he aprendido en este camino que les voy a mostrar ahora y lo que he estado tratando de llevar desde que terminé la carrera y desde que decidí hacerme una especie de arquitecto independiente. Entonces, les voy a compartir. Bueno, bueno, primero me presento, soy Renato Vázquez, eh, un arquitecto centennial, me pueden encontrar en redes sociales como Renato Vázquez, y les vengo a presentar varios proyectos que he ido como que sumando, eh, y que son proyectos que son muy personales en realidad. Arteca es como podríamos llamarlo una biblioteca arquitectónica, que en realidad es un estudio de diseño y visual, eh, básicamente en Lima, ¿no? Donde buscamos transformar estos espacios creados por nuestros clientes en imágenes que resalten su calidad arquitectónica. Entonces, Arteca lo que busca es transmitir la experiencia en el espacio a través de los valores formales y estéticos que nos brinda la arquitectura. Para nosotros una escena, una imagen, un proyecto que estemos abarcando, que estemos fotografiando, por así decirlo, resalta el diseño y el arte y la arquitectura. Y que esto ha significado un proceso creativo previo de quien lo haya hecho, ¿no? Y asimismo, que ahora busca inspirar a quien se sumerge en este recorrido visual y espacial. Entonces, Arteca, pues, nació en un momento, les voy a contar ya esta historia que viene a ser como la parte más personal de cómo nació estas cosas. Arteca en realidad nace el año pasado, en enero, recién me graduaba de arquitectura en el 2019 y nace como una especie de portafolio, ¿no? Donde decido, bueno, Arteca es una biblioteca arquitectónica, empiezo a publicar mis proyectos que ella ha tenido en la carrera y las distintas experiencias que ha tenido en workshops o cosas así. Entonces, como
empiezo a mostrar un poco de lo que significaba mi paso por la arquitectura, ¿no? Ya a partir de febrero, Arteca decide volverse como una marca, ¿ok? Una marca donde yo mismo me empezaba a hacer las preguntas, ¿no? Y creo que cada uno va a hacer esas preguntas una vez que termine la carrera y se dé cuenta, ¿y ahora qué hacemos con todo lo que hemos adquirido y cómo combinamos todas estas habilidades? Y es así donde busco, bueno, empiezo a analizar como las etapas en mi vida y mucho de esto era como, bueno, había estudiado fotografía antes, luego había estudiado arquitectura, entonces tenía que empezar a combinar eso. Y muchas de las cosas que habíamos aprendido de arquitectura no solamente era crear espacios como tal, sino aprendemos más habilidades, como el tema de gestión de proyectos, que es uno de ellos, o el tema de diseño gráfico, que aprendemos demasiado de eso. Y otra pregunta que siempre me buscaba responder era qué aportar a la sociedad. Y eso era como ya esa parte, ese momento de crisis emocional que uno llega a tener cuando termina la carrera y dice, ¿qué hacemos ahora, no? Y esta fue una de las preguntas que yo buscaba responder, que era qué aportar a la sociedad. Y bueno, una de mis respuestas fue emprender, pero desde la arquitectura, ya que había estudiado esta carrera que pues me había, de alguna manera, había sufrido estudiándola, de qué manera debería haber, de qué manera podría emprender desde acá, ¿no? Y todo esto significó ya una planificación a largo plazo de qué es lo que yo quería como arquitecto, como fotógrafo, y cómo iba a combinar esas cosas y cómo iba esto a aportar a la sociedad. Y así es como nace Arteca. Arteca pues nace con, decido hacer todo este proceso que todos hacemos durante la carrera, inclusive en gestión de proyectos, donde analizamos el mercado, analizamos cómo llegar o llevar la marca a algo mucho más real. Y bueno, aparece primero como una mirada a través de los ojos de un arquitecto. Arteca viene a ser este portafolio que lleva eso, donde principalmente los valores que queremos demostrar o mostrar es esa experiencia visual y sensorial, mostrar confianza, bastante humanistas al introducir al factor humano dentro de las fotografías, o al introducir al factor humano inclusive dentro de nuestros diseños. Mostrar valores arquitectónicos donde resalte principalmente eso, ¿no? La simpleza muchas veces es importante y la expresión del material. Así también analizamos el mercado y no solamente la oferta, que significaba, claro, empezar a analizar quiénes hacían esto no solamente en Lima, sino en el mundo y entender cuál era no solamente los que lo hacían, sino qué es lo que ofrecían, ¿no? Y también cómo es que se iban cambiando los modelos pasados de repente publicar fotos, no sé, en revistas, sino que ahora cómo las redes sociales empezaban a utilizarse para publicar los proyectos y cómo ahora es tan necesario eso, ¿no? Y aparte también analizamos la demanda y sus requerimientos, ¿no? Y entendíamos cuál era nuestro público objetivo y a quién deberíamos llegar a través de este proyecto, ¿no? Y eran emprendimientos de arquitectura, diseñadores independientes, y todo esto antes de la pandemia, inclusive, ¿eh? Diseñadores independientes, estudios de arquitectura, inmobiliarias, etc., etc., que iban a terminar dándonos como un segmento claro de dónde teníamos que apuntar. Y analizar también sus necesidades, ¿no? Y ahí es donde aparece esto que la fotografía arquitectónica ha pasado de ser, creo yo, un commodity a ser una necesidad, mucho más ahora en la pandemia, por el hecho de entender que necesitamos mostrar lo que hacemos mucho más ahora de lo que se hacía antes, que teníamos espacios físicos. Y ahora necesitamos mostrarlo a través de redes sociales, porque es así como vamos a vender la imagen, la marca personal y cómo vamos a vender la marca en general, ¿no? Es así como hacía esto, pues nace me toca fotografiar un primer proyecto, que era el proyecto de Grama Arquitectura. De hecho, estas chicas confiaron en mí en su momento, en ese momento no tenía, en realidad, bueno, tenía una base fotográfica antes, pero no era necesariamente de departamentos o de fotografías como tal, de diseñador de casas, sino que era más una fotografía de viajes. Y es así como empezamos a introducirnos a este mundo
pues de experimentar y de llevar esta experiencia del espacio a través de las fotos, ¿no? Y ya no solamente, ya teníamos que analizar también las necesidades del mismo cliente y dónde íbamos a publicar esas fotografías, ¿no? Y así donde vemos que básicamente las personas publicaban o para sus portafolios o para, o bueno, en revistas en algunos casos, o en otros casos era simplemente manejar las redes sociales, ¿no? Y en este caso introducimos, pues no solamente la foto editorial, que es esta versión panorámica, sino las fotos mucho más detallosas del espacio y cómo transmitimos esa calidad o esa calidez del espacio a través de estas fotos verticales que son ya la versión de detalle, ¿no? Y también esta parte humanista que queríamos transmitir del comienzo era también introducir a la persona dentro de la escala del espacio para entender cómo es que de repente se utiliza o cómo es que se va a, cómo es que esta persona pues se desenvuelve en este espacio, ¿no? Y es así como nacen paquetes de diseño, de fotografía, en donde no solamente hacíamos la parte editorial, sino que también ya nos enfocábamos en redes sociales y cómo hacíamos un paquete para eso, ¿no? Ese tipo de fotos que eran como más del espacio, pero como más detallosas, ¿no? Y bueno, en ese momento llega la pandemia, es como un break mental, creo que para todos, porque pues habiendo hecho ese trabajo previo de analizar para poder tener estrategias de cómo llegar luego a todas estas público objetivo que tenía, pues como que sí afecta demasiado, porque obviamente no puedes salir, no puedes tomar fotos. A pesar de eso, decido lanzarlo, el proyecto. Decido lanzar el proyecto, recuerdo que fue un 24 de marzo, donde les cuento exactamente lo que Arteca significaba en ese momento, obviamente, que era más que todo una biblioteca arquitectónica conformada por proyectos propios, pero que ahora estaba emprendiendo un camino como fotógrafo y que era la parte de arquitecto más fotógrafo. Entonces eso al final es lo que se convirtió Arteca durante la pandemia y post pandemia, bueno, hasta ayer que otra vez entramos en pandemia, ¿no? Perdón, en cuarentena. Y durante este tiempo bueno, no podía salir, empecé a publicar y a mantener constante las redes sociales, porque eso me permitía pues llegar de repente a las personas ya a través de otro material, no necesariamente del mismo diseño interior o de alguna arquitectura, sino ya a través de fotografía por la que yo había pasado, que era la fotografía de viajes, ¿no? Que al final, pues, como primera idea, mi idea era como convertirlo en trabajar directamente con estudios y poder convertirlo en cuadros donde se pudieran introducir dentro de sus proyectos, pero obviamente tuve que dar un paso atrás porque en ese momento recuerdo que, bueno, yo no salía, entonces no podía conseguir como mis proveedores de marcos o dónde imprimirlo, porque la verdad es que no tenía esa facilidad. Entonces se quedó como un proyecto digital que al final, a futuro, podría ser otra cosa, ¿no? Y así es como, bueno, meses después, me parece que esto ya es en agosto, nace como la idea de generar una marca personal a través de proyectos que voy ganando. Y de hecho empieza con el primer proyecto que tengo con mi nombre propio. Y así es como nace Archicentennial, que es una idea de diferenciarme del mercado a través de la generación, ¿no? Y cómo entender que nuestra generación, de repente, porque, bueno, ustedes son de esta generación, los centennials, cómo es que nosotros como centennials ya tenemos las redes sociales a nuestras manos, ¿no? Y tenemos pues que darle un uso, pero algo que se nos critica mucho es que no tenemos contenido. Entonces, esa era mi duda siempre, que se puede visualizar las cosas porque son efímeras y son muy rápidas, pero ¿cómo generamos contenido de valor a través de esta idea, ¿no? Y ese es como empieza mi mundo en las redes sociales, pero para mover mi marca personal, que al final pues me traería proyectos propios. Entonces, otra vez resuelvo esta pregunta, ¿no? Y digo, ¿cómo o qué aporto yo a la sociedad como Renato Vázquez o como Archicentennial? O bueno, Archicentennial, como lo quieran pronunciar, en realidad se volvió algo como
al azar para que la gente pudiera adquirirlo o tomarlo o pronunciarlo de la manera que quisieran. Entonces, ¿qué aporta la sociedad? Y ahí es donde decía, bueno, yo creo que muchas personas aprenderían solamente con entender la cotidianidad de las cosas, de cómo suceden durante el proceso. Y así es como decido, pues, tratar de educar en arquitectura, pero a través de lo muy cotidiano, ¿no? Por ejemplo, empezaba un proceso de subir historias que, pues, me llevaban a la cotidianidad en obra, decisiones tomadas que íbamos haciendo, o simplemente tips o conocimientos que íbamos adquiriendo a través de los procesos, como proveedores y materiales, e inclusive tips como el caso de esta foto, donde cómo comprar pegamento flexible blanco y saber que no teníamos que tener ni grumos ni esté seco porque al final el maestro de obra lo iba a volver. Entonces ese tipo de cosas de repente tendríamos que saberlos y que solamente lo vamos adquiriendo mientras lo hacemos. Luego, generar esta relación con la comunidad y entender que sus ideas también podían aportarnos y entender cómo a través de simplemente estas herramientas que nos da Instagram podemos empezar a comunicar y a recibir feedback de las personas. Y bueno, los procesos para nosotros eran muy importantes, o para mí era muy importante mostrar los procesos y entender con qué problemas íbamos a lidiar y cómo lidiar con ellos. Había temas como, no sé, relación con los vecinos, e inclusive el tema de la bulla. Entonces eran como, ok, teníamos que aprender y todo esto lo mostraba en redes sociales. Y también está resultados, ¿no? Resultados de repente de cómo, algo que se me mencionó al comienzo, de este valor o esta frase que tengo como en el poder. Yo creo en el poder de la arquitectura para transformar la vida de las personas y también para empoderarlas, ¿no? Y mucho de esto que hacíamos o este proceso que tuvimos, por ejemplo, solamente de pintar esta fachada, fue como, esta fachada eran literalmente solo los 2 primeros niveles, ¿no? Pero de qué manera la arquitectura había influenciado, y de qué manera solamente este detalle en la arquitectura, que era simplemente pintar la fachada, cómo había influenciado a los vecinos para que, uno, tengan una percepción mejor del espacio y de dónde estaban, dos, para influenciar que también ellos pudieran pintar las fachadas de los costados, inclusive arriba, y cómo animar a las personas para que pudieran. Y eso creo que fue lo más bonito que yo puedo resaltar de todo este proceso, pues era como ya más personal, ¿no? Entender este valor que te da la arquitectura y es donde realmente lo experimentas cuando ya lo está viviendo o cuando lo utiliza una persona. Y bueno, los resultados finales, lo que significó hacer ya el trabajo final. Y es así, bueno, mientras tanto, Arteca sigue creciendo, nos inmergíamos en un mundo ahora de fotografía de producto, pero también con emprendimientos que iban naciendo para la pandemia, ¿no? Como este caso que era para Escuadra Hogar, donde pues se habían enfocado a una versión más hogareña, ya que la pandemia lo ameritaba, y cómo es que tratábamos de vender pues, el producto de esta manera, ¿no? Y ya con este proceso que tuve al comienzo de llevar o de usar las redes sociales, una respuesta que tuve como para mantener la vigencia del contenido que iba a dar en redes sociales como tal, fue la de crear un podcast. Lamentablemente en ese momento yo no conocía exactamente cómo manejar un podcast, entonces decidí entrar de otra manera a través de IG Live, en vivo a través de Instagram, y nace esta idea de Aldo Arquitecto. Y bueno, era como combinar ya más habilidades, ¿no? Porque bueno, al comienzo les había hablado de las habilidades que había adquirido como fotógrafo y como arquitecto, y ahora era combinar habilidades de comunicación, y no solamente eso, sino de manejar branding y manejar marketing, que bueno, durante la pandemia me metí a cursos que de hecho me ayudaron un montón para poder empezar a manejar la marca, ¿no? Y en realidad el arquitecto nace con la idea de ser visible las propuestas arquitectónicas o de arquitectos jóvenes que habían emprendido desde la arquitectura, que empezaron a salir muchas. Y teníamos invitados a personas, arquitectos, como les dije, arquitectos jóvenes, pero con un lenguaje un poco, no de repente tan formal como el que recibimos en conferencias, en cosas enfocadas directamente a arquitectos, sino a través de un lenguaje un poco más informal, entre lo más cotidiano, y cómo intercambiamos información valiosa que nos iba a servir a todos en general, a quien viera,
y no solamente enfocando a los arquitectos, ¿no? Sino como lo había puesto en un comienzo, conversaciones de arquitectura para arquitectos y no arquitectos. Era como mi formato de decir, bueno, y era como, yo creo, mi manifiesto de decir, ¿por qué existen tantos influencers o tantos bloggers que hablan pues de moda, de ropa, de cosas, fashion, no sé, mil cosas? No es que esté mal, sino que simplemente decía, y cuando aparece como una imagen así que hable de arquitectura, ¿no? Y de repente mi idea era esto con Archicentennial, pues la versión joven de esto, ¿no? Y es así como empiezo a adquirir invitados con los que conversábamos y tenían proyectos y estaban emprendiendo proyectos propios desde sus estudios o desde sus ideas. Y bueno, como ideas principales y lo que buscaba principalmente a lo arquitecto era el intercambio de información. Mientras hacíamos eso, obviamente íbamos adquiriendo invitados. Y lo bonito de las redes sociales es que tú puedes conocer a gente pues, de todo el mundo. Había gente que conocía y había gente que realmente no conocía y que iba conociendo en el proceso de entrevistarlos. Y eso es como una manera de no solamente llevar cosas de Perú para Perú, sino también de traer cosas que se hacían en el extranjero para las personas que estaban en este camino, ¿no? En Perú también. Y bueno, buscamos también mucha accesibilidad de la información nueva a través del intercambio de información, la exposición a arquitectos jóvenes que tenían una propuesta de valor, un break mental, una charla a la distancia. Creo que eso fue una cosa muy necesaria, al menos para mí, y creo que para muchos de nosotros los que estamos viendo esto, pues porque en tiempos de pandemia uno tiene que cuidar esa parte mental siempre, y mucho más cuando estamos encerrados, ¿no? Y bueno, llevar arquitectura fuera del círculo arquitectónico, que eso me pareció importante, porque tendríamos que utilizar lenguaje más cotidiano, no tan arquitectónico, o de repente combinar la arquitectura, pero explicar cuál era el significado de eso, ¿no? Para quien nos veía, porque nos veía gente que no necesariamente era arquitectos. Y así es como, bueno, tuvimos muchos invitados que en realidad cada uno nos traía propuestas distintas, propuestas nuevas, desde la fotografía, desde la construcción, desde el diseño de interiores, desde el renderizado, desde propuestas, inclusive me parece que había como una de tesis de la selva, y bueno, también una propuesta de artistas, entonces cada uno me traía como ideas distintas, inclusive la última fue pues la primera entrevista que tuve en inglés, que fue sobre los medios sociales, o la media, y cómo se relaciona con la arquitectura, y cómo la arquitectura pues cómo se ha transformado en ahora tener la media como su principal lugar de exposición, ¿no? Y es donde hablamos inclusive de páginas de memes de arquitectura, cómo es que las revistas ahora son el principal medio de difusión, o cómo es que los pequeños proyectos también terminan siendo tan importantes. Y mientras pasaba esto, nace otra propuesta, que en realidad fue como este querer de seguir informando y de seguir transmitiendo información, que me parece que en Perú pues es tan valioso. Creo que la pandemia ha evidenciado mucho de las diferencias sociales y también ha evidenciado mucho la necesidad de estar comunicados a través de los medios sociales. Y es así como nace la propuesta de Arquitecto Perú, pero de una manera mucho más formal, con el principal objetivo de democratizar la información sobre arquitectura en el Perú. Es decir, hacerla más accesible y hacerla más cotidiana también para las personas. Que la pueden encontrar dentro de una sola plataforma y que, bueno, finalmente sea como más agradable también para las personas en leerla. Al comienzo, Arquitecto Perú, de hecho estoy hablando del año pasado, simplemente trataba en general de repostear la mayor información que podía encontrar de arquitectura. Y obviamente se te va la vida. Es un proyecto que obviamente es muy ambicioso, me parece, y es un proyecto que una persona sola no lo puede hacer. Y desde este año decidimos agrandar el equipo y hemos ido buscando voluntarios que pudieran aportar de la misma manera, porque es un trabajo que no solamente lo hacen arquitectos, sino que lo puede hacer de manera interdisciplinaria, ¿no?
y cómo hemos llevado esto, ya les mostraré al final de la presentación, hacer esto y ahora tener un plan ya de cómo manejarlo, y no solamente como un medio, una plataforma digital como tal, como Instagram, sino que cómo ver esto ya un negocio a largo plazo, ¿no? Finalmente, Arteca se inmergía en nuevos proyectos, proyectos inmobiliarios, en proyectos de arquitectos independientes, donde buscamos transmitir lo mismo, ¿no? Como la escena principal y los detalles de las cosas. Los distintos cambios, y bueno, con Arteca también ya empezábamos a entrar a un nuevo mundo y entrar a diferenciar o hacer paquetes de media para las personas que nos buscaban, ¿no? Es decir, que ya no solamente estábamos pensando en publicar para un post, ya no solamente estábamos pensando para de repente un portafolio, sino que ahora nos introducíamos en el mundo del TikTok y de los Reels, porque es básico para poder generar mucha más exposición del proyecto que estás haciendo. De hecho, analizar las métricas que te puede dar Reels versus un post es como, es mucho más grande, ¿no? Y así, no solamente ya abarcar proyectos de clientes, sino también propios, que empezaban a nacer con esta idea de generar marca personal y cómo transmitir lo que les decía, ¿no? Que la arquitectura transforma y cómo en orden también te genera calidad de vida. Y lo mismo, ¿no? Empezábamos, Arteca se encargaba más que todo de estas fotos, y otra vez del mismo mensaje de diferenciar el tipo de servicio que íbamos a dar, ¿no? Incluyendo ya videos. Y bueno, para el 2021 nos hemos actualizado, me he actualizado, por así decirlo, y hemos generado ya un branding completamente distinto y hemos trabajado directamente en el branding, donde ya pues estoy como volviendo este Instagram como mucho más profesional para este lado de marca personal, pero mucho más profesional. Y a lo arquitecto ahora ya no solamente se presenta como IG Live o como Instagram, en vivos de Instagram, sino que ahora oficialmente es un podcast. Y ahora es mucho más fácil para llegar a las personas que también nos reclamaban, porque muchos amigos también reclamaban el hecho de que lo hacía viernes a las 7 de la noche y decían, no, pero estamos moviendo. Entonces, como que ahora tienen la opción de hacer un podcast que es mucho más viable, porque lo pueden escuchar en cualquier momento y no tienen que estar prendida tu pantalla. Y asimismo, bueno, no solamente mostrarles lo que he hecho, sino invitarlos. De hecho, el arquitecto actualmente está buscando invitados, ya no solamente con yo personalmente invitándolos, sino que ahora me gustaría que otras ideas que están pasando entre tesis, entre proyectos de emprendimiento, entre investigaciones, etc., etc., puedan aparecer también en el programa con el mismo fin, ¿no? De poder comunicar lo que sucede, intercambio de información y traspasar a las personas que de repente están en ese camino, ¿no? De hecho, si desean ser parte de las entrevistas, he dejado un link en mi perfil de Instagram, Renato Vázquez, donde pueden introducir y postular a la entrevista. Asimismo, Arteca, dejarles el link el Instagram de Arteca por si se lo quieren seguir. Y Arquitecto Perú, bueno, acá ya les muestro un poco el nuevo branding que estamos generando para Arquitecto Perú, que básicamente es, vamos a tener un contenido mucho más diverso que solamente los reposteos de noticias, sino que ahora queremos introducir más información a través de un proceso de investigación. Entonces ya no es un equipo donde yo solamente voy a trabajar, sino que ya son distintas personas que se están añadiendo. Y dejarlo abierto, de hecho, dejo abierto esto para que aún recibamos voluntarios. Actualmente, pues, como es una idea que están haciendo, pues estamos trabajando con voluntarios, pero que yo veo que es una opción necesaria, ya que creo que no existe un medio o plataforma digital que al final
concentre toda esta información que es tan valiosa para todos los arquitectos en general y para las personas que están interesadas, ¿no? Nada, terminar con dejarles mi contacto, si en algún momento quieren comunicarse conmigo. Y nada, seguirme en las redes sociales si es que gustan. Bueno, muchas gracias. Renato, de verdad que nos has dejado muy sorprendidos. No puedo creer cómo has aprovechado al máximo todos estos conocimientos que has ido aprendiendo durante la carrera y en tan poco tiempo hayas logrado tanto, ¿no? Comenzar con estas ideas de emprendimiento, con estas nuevas ideas que vienen para el 2021 y bueno, has, vemos que no necesariamente los proyectos tienen que ser pues infraestructuras físicas, ¿no? No solamente los proyectos no tienen por qué solamente ser proyectos de ladrillo, ¿no? Ya estamos abiertos a un mundo tecnológico, nuestro aporte con nuestro valor agregado como arquitectos tiene también que cambiar, ¿no? Ante estas nuevas tendencias y cosas que están sucediendo. Volviéndonos casi como híbridos, ¿no? En el caso de la profesión de Brian, con Vane, cómo han hecho un híbrido entre la arquitectura y la biología y el término que ellos dijeron, etología, ¿no? Una rama de la biología y cómo están trabajando incluso con la fabricación digital. O sea, es increíble cómo fusionan varias cosas. Y en tu caso, la fotografía, la arquitectura, el diseño, el conocimiento de las redes sociales. Estás casi perfilándote como un director de arte, ¿no? Pero un director de arte tecnológico que ahora mete TikToks y bueno, en verdad que es increíble. Ven chicos cómo en las oportunidades que tenemos a la mano, porque realmente no es que Renato haya hecho pues una gran inversión, digamos sí, inversión en sus conocimientos, en todos estos años que se ha formado como arquitecto y fotógrafo, pero digamos que no es que tenga que invertir pues en un local, ¿no? En un local físico, no es que tenga que estar pagando a un montón de gente, ¿no? Digamos que es viable sacar un emprendimiento en estas épocas haciendo uso de la tecnología. Entonces, hay una pregunta que me parece interesante, la de Sheila Canorio. Sheila, te invitamos a que puedas formularle la pregunta a Renato. Hola, ¿qué tal? Me pareció muy interesante y nos explicaste sobre, o sea, siendo que eres un profesional multidisciplinario, con lo que nos contaste de la fotografía y la arquitectura, cómo lo estás mezclando, y también el desarrollo de tu marca personal, y también lo del podcast con Aló Arquitecto y esta plataforma. Entonces, mi pregunta era, si todas se desarrollan en Internet y estás abarcando muchas áreas, ¿cómo haces o cuál es tu método de organización para poder cumplir con tus metas eh, en cada, en cada proyecto que tienes, ¿no? Personales y profesionales? Sí, de hecho es una muy buena pregunta. Eh, yo creo que, es como le decía, son emprendimientos que la verdad es que son bastante personales desde esa pregunta que les había dicho, como, ¿qué quiero hacer yo con mi vida como arquitecto, ¿no? Y creo que lo que le decía, ustedes van a preguntar lo mismo. Y por ejemplo, yo tengo esa planificación que hice a largo plazo, para mí significaba en qué etapa de mi vida iba a estar yo durante el momento del emprendimiento. Es decir, ahora como tal, de repente muchos de ustedes también saldrán al mundo como arquitectos y dirán, ok, no tenemos proyectos personales, no tenemos diseños, remodelaciones ni nada de eso. Entonces, ¿en qué nos enfocamos, no? O sea, ¿cómo hacemos una alternativa para finalmente sobrevivir o generar ingresos a través de eso, ¿no? Entonces yo decía, bueno, en este momento no puedo abarcar proyectos muy grandes porque, bueno, entonces me voy a enfocar en fotografía. Entonces, por ejemplo, Arteca es un plan a futuro, que en realidad es un plan muy personal, que es como, primero ahora es un estudio de diseño y visual, pero que en realidad tiene el plan de convertirse finalmente en mi estudio personal como de diseñador arquitectónico, ¿no? Y por el lado de Arquitecto Perú, la verdad es que ahí es donde más organización he tenido, porque ya no solamente, y todo esto, bueno, todo esto nace ya desde a finales del 2020, donde ya empiezo a buscar ese orden, porque sí, Sheila, tienes mucha razón en decir que puede existir de repente como una especie
qué difícil, ¿no? Y qué difícil, aparte, al estar encerrados, no tener de repente una percepción del tiempo como tal, porque ya no seguimos una rutina, o ya no tenemos un etapa, ¿no? Entonces, yo realmente este 2021 he aprendido eso, ¿no? Como que realmente tenemos que tener como nuestros horarios hechos y nuestras... y no dejarnos llevar por, o no perdernos en el hecho de que estamos encerrados o en las cosas negativas que pueden estar pasando alrededor. No por el hecho de no ser empáticos, al contrario, ser empáticos, pero no, saber que la vida sigue, ¿no? Entonces tenemos que continuar tratando de llevar cosas y respondiendo esa respuesta que les decía, ¿no? Ahora, por ejemplo, en Arquitecto Perú ya tenemos un plan de trabajo para todo el año, ya tenemos roles que hemos generado. Ahora, este trabajo ya no lo estoy haciendo yo solo, sino que ahora lo estoy compartiendo con personas para poder hacerlo como mucho más viable, ¿no? Y tener también este intercambio de ideas que es necesario y mucho más ahora que estamos encerrados, ¿no? Eso por ese lado, ¿no? Y a lo arquitecto me parece que va más por el lado de, yo tenía un horario fijo, sabía que mi horario fijo, sabía que, por ejemplo, mis viernes estaban enfocados a lo arquitecto. Y sabía que todo el proceso de, el trabajo de contactar a las personas era previo de repente, pero los viernes sabía que desde las 5 ya tenía que estar armando todo el espacio también donde iba a estar. Y tenía que estar contactándome con las personas para ver si, como había un cambio de horarios, saber si estaban conectados o no, si tenían problemas con las redes, con el internet, y también empezar ya a generar las preguntas y saber cuál era el brief, ¿no? Lo que íbamos a presentar. Y también el hecho de traspasar fotos y todas estas cosas que eran importantes. Entonces yo sabía que mis viernes en ese horario ya estaba ocupado. Y no solamente con eso, porque al final es ordenar también, o sea, tú tienes estos 3 emprendimientos, pero yo no sé qué otras cosas más tengan que hacer, porque uno es hijo, uno es, les toca de repente durante la cuarentena, era el indicado en comprar cosas para la casa, entonces sabes que tienes que también colocar eso dentro de tus horarios, o bueno, de repente, mil cosas, ¿no? O sea, uno tiene que ponerse en todas las categorías y saber que arquitectura, a pesar de que nos han formado de que tienes que amanecerte para hacer arquitectura, tienes que saber balancear tu vida. Eh, Porque es muy importante, no solamente como salud mental, sino saber que tienes distintas facetas, ¿no? Tienes distintas cosas que resolver. Yo creo que esa ha sido mi estrategia hasta ahora. De repente, en los años, aprenderé. Como les digo, soy casi recién egresado, en el 2019 egresé, y chocarse con una pandemia apenas egresas, perdón, apenas, bueno, te gradúas, es como difícil, pero ahí están ustedes, y el mensaje que yo siempre daría es como que en arquitectura hay tantas cosas por hacer, y no solamente en arquitectura, sino en el Perú hay tantas cosas por hacer, y más aún si tenemos esta propuesta de arquitectos, porque también falta tanta arquitectura buena en el Perú, que en realidad tienen ahí un nicho de mercado que pueden ser tan distinto y tan variado que en realidad yo los impulso a eso, ¿no? Y que se lancen, porque no es nada difícil al comienzo, no es nada difícil al comienzo, de hecho me costó, tuve que conversar con personas para saber de qué manera yo podía emprender y de qué manera podía lanzarme sin tener miedo, porque hablar frente a la cámara es todo un tema, de verdad. Entonces, nada, solo impulsarlos a que realmente puedan hacerlo. Renato, es verdad, lo que dices es cierto, requiere mucho sacrificio, poner en práctica todo lo que uno, tener confianza, ¿no? En lo que uno ha aprendido, y bueno, requiere también, pues, lanzarse, ¿no? Muchas personas no empiezan algo porque no se atreven, pero bueno, en el caso de ustedes, lo probaron, no tuvieron miedo, se lanzaron y a ver qué pasó, ¿no? Entonces, pero bueno, se lanzaron con una buena idea, con
con un público, con un norte, ¿no? Tampoco es que se lanzaran así sin planificarlo. Esto obviamente fue totalmente planificado, ¿no? Renato seguramente ha pasado horas de horas investigando, entrevistando, anotando, elaborando su plan. Y bueno, eso es lo que un poco nuestros alumnos están haciendo en el curso, ¿no? Dándose cuenta de que modelar un negocio, una idea de negocio no es algo gratuito. Pasa por un proceso, casi un proceso científico, podría decirse, ¿no? Porque tienes que pasar por varios pasos previos antes de llegar con una hipótesis, a ver si es que esta hipótesis prende. Incluso en la marcha, ¿no? Ahorita tú que estás probando, prototipando y probando tus productos, a ver si prenden, cómo funcionan, te vas a ir dando cuenta cómo estos se van a ir moldeando con el tiempo. Y es lo que estás experimentando en este momento, ¿no? La experiencia del año pasado te ha servido para que estos productos se vayan moldeando y vamos a estar encantados de poder ver esta evolución y poder seguirte pues en todas las redes. Ya tenemos anotadas todas tus redes, también tenemos anotadas las redes de Vane. Y bueno, chicos, Vane, te voy a pedir que también prendas tu cámara, nos vamos en todo caso, ya son 10, nos hemos pasado unos cuantos minutos, pero creo que ha valido totalmente la pena poder escucharlos. Entonces, bueno, les damos un agradecimiento de parte de la carrera de arquitectura, ha sido un gustazo podernos reencontrar nuevamente con ustedes y espero no sea la última, ya seguramente habrá oportunidad de volvernos a encontrar en lo que resta del 2021, ahora que es más fácil a través de una pantalla. Bien, agradezco también mucho al público asistente por habernos, por estar acá presentes y haber aportado también con sus preguntas. Y bueno, eso sería todo. Ya nos estamos viendo más adelante y a cuidarse mucho, que ahora todavía nos toca pues seguir la lucha con esta pandemia. Entonces, nos estamos viendo, chicos. Chao. Listo. Gracias.